Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Pilas pues, hoy es el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Hay unos datos preocupantes, datos oficiales, como por ejemplo que en Colombia los índices de violencia escolar superan los promedios de la OCDE. Por ejemplo, el 11,2% de los estudiantes de 15 años en el país reportan haber sido golpeados o empujados por sus compañeros. El 12,2% de los estudiantes colombianos afirman que otros compañeros les robaron o destruyeron sus pertenencias. El 18,1% ha sido objeto de burlas por parte de otros estudiantes. El 10,6% ha sido amenazado por sus compañeros. Entonces, imagínense, son cifras realmente preocupantes y por eso queremos saludar al profesor Omar Garzón, economista, magíster de estudios interdisciplinarios sobre desarrollo e investigador del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana de Economía de la Educación. Profesor Garzón, buenos días, bienvenido a Radio Red, gracias por su tiempo. Buenos días, Juan Manuel, a ti y a la audiencia, ¿cómo están? Bien, pues inquietantes estos datos y queremos detenernos, como lo hace Radio Red, en estos temas de conversación de la vida cotidiana. ¿Qué tan delicado, grave, preocupante, sinónimos pueden surgir varios, tienen que ver o es la situación del acoso escolar y de violencia en Colombia? Pues es mucho más grave de lo que sabemos incluso por las cifras oficiales. Las cifras oficiales de Colombia solo reportan los conflictos tipo 2 y tipo 3, que en castellano normal son los conflictos que tienen repetición o se llegan a un tipo de delito. Pero nunca reportamos los conflictos simples, que son los que donde deberíamos atacar y prevenir. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una burla, Sí. ¿sí? Que no tiene repetición. Por ejemplo, es que esto es chévere con casos. El chistecito que uno diciendo, uy, usted está como gordito. Siga comiendo, ¿no? Sí, puede ser. Ajá. O por ejemplo, llega el chico nuevo y no le habla a nadie. Solo el primer día de clase todos se la montan y le dicen es nuevo, o frases despectivas, o muchas cosas así. Eso es un conflicto tipo 1, que no es atendido en nuestro sistema de atención generado por la ley 1620 del 2013. Uh-huh. Sí, ¿y qué más? ¿Qué otro tipo de situaciones de acoso y de violencia se den en las escuelas y en los colegios? Ese tipo de acoso pues tiene una cadena, y es que para ser tipo 1, pues solo debe suceder una vez, pero los tipos 2 tienen repetición, ¿sí? Entonces, supongamos que ese acoso para el chico nuevo continuó todos los días del año. Pues eso va causando un problema mental, un problema socioemocional, va generando dificultades en la persona que pues son un poco más graves, pero no ha cometido un delito ni son secuelas permanentes todavía, que son los tipo 3. En el tipo 3, pues ese mismo acoso puede llevar a inhibición de los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. ¿De qué manera? ¿De qué manera puede llevar a eso? Por ejemplo, si la persona es homosexual y no puede vivir su sexualidad, porque el acoso lo impide, entonces es una violación de los derechos sexuales y reproductivos. Claro. En este tipo de casos, Colombia en estos tipos de casos, Colombia en el tipo 2 y 3, Colombia es el país número 11 de todos los países reportados en PISA con más acoso escolar. Sin embargo, desde las cifras que tenemos en el laboratorio, sabemos que por nuestra cultura nosotros no reportamos ni identificamos el acoso escolar al interior de nuestras escuelas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente a mí me da pena decir que me la están montando en el colegio, que tengo algún problema con algún estudiante y prefiero callarlo. Entonces por eso cuando sabemos de los casos es cuando están en una tonalidad mucho más grave. Omar, en ese tipo de casos de acoso, ¿ustedes también meten o se tiene en cuenta, por ejemplo, la UNESCO, el acoso digital? Porque fíjese que ahora todo es por el celular y tal, y ese tipo de mensajes también puede ser a través de redes sociales. ¿Ese acoso también se incluye ahí? Sí, digamos que nosotros en Colombia fuimos pioneros en la creación de la ley de identificación de acoso escolar, la creamos en 2013, y esta ley incluye ciberacoso. Entonces, pues no es que no esté incluida. Lo que sucede con el ciberacoso es que es difícil en un entorno educativo controlarla. Entonces ahí llega un rol muy importante de las familias, porque pues el colegio cierra sus puertas, los docentes salen y no pueden estar pendientes de lo que está sucediendo en la otra parte de la jornada. Una cosa importante, los tipos más reportados de acoso se encuentra el ciberacoso, el físico y el verbal. Ajá. Ciberacoso físico y verbal.
Sí, señor. Y también esto sucede en mayor proporción en los estudiantes de sexto, séptimo y octavo, que es cuando comienzan esos fenómenos de la adolescencia, estas etapas de la vida de la adolescencia, y digamos que son los grados donde más se presenta el acoso escolar. Omar, hay, digamos, distinciones. Usted nos está diciendo que hay unas divisiones por edad, por grado. Digamos que también hay entre hombres y niñas o mayoritariamente en colegios mixtos, masculinos o femeninos. ¿También hay una distinción así? Digamos, hay un tema sobre el reporte, como les digo. O sea, generalmente los hombres tienen una tendencia a no reportar los casos de acoso escolar. ¿Por qué? Por nuestra cultura, el machismo, el desempeño que el hombre no se queja, el hombre no llora. Entonces, generalmente los hombres tienden a no reportar estos casos. De acuerdo con las cifras oficiales, las mujeres son las principales víctimas de acoso escolar, pero tiene que ver con esto que les conté anteriormente. Nosotros tenemos una mayor proporción de colegios mixtos, entonces por ende el resultado dice que sucede mayormente en los colegios mixtos. Y en colegios femeninos, de acuerdo con lo que les cuento, de que los hombres no reportan en su gran mayoría los tipos de conflictividad 2 y 3. Respecto a los tipo 1, pues no hay ninguna información oficial porque al gobierno y al país no le ha interesado tener un control de prevención sobre este tipo de conflictividades. Sí. Que son las más importantes. Claro. Ahora, Omar, ¿qué pueden hacer efectivamente las escuelas y los colegios para prevenir esta situación de violencia y acoso escolar en Colombia? Porque creo que eso es de una complejidad enorme. A muchos padres de familia les molestan que los llamen y les cuenten que su hijo es un acosador, ¿verdad? Que su niño es un matoncito, que es un violento ahí. Hay chantajes a los profesores, hay chantajes al mismo colegio. ¿En la práctica existe un método que pudiera ayudar efectivamente a prevenir violencia y acoso? En la práctica, digamos que las experiencias internacionales y la misma experiencia de Bogotá ha mostrado que existen métodos como los juegos de roles que las escuelas pueden implementar. Estos juegos consisten, digamos que en el sistema de violencia escolar hay 3 actores. El que es la víctima, pues llamemos al victimario, que es un ofensor, y existen unos tipos de personas que se denominan legitimadores. En la escuela no todos hacen el acoso escolar, sino unos pocos. Lo que sucede y se genera por medio de estos legitimadores. Si nosotros logramos que las personas no legitimen el hecho de la violencia, pues esta no ocurriría en la escuela, porque la persona ofensora quedaría sola. Esto es un poco parecido a lo que sucedió en los años 90 con la violencia intrafamiliar. Era legitimada socialmente y por eso seguía ocurriendo. A medida que fue deslegitimada, las cifras comenzaron a bajar. Es importante decir que lo principal está en la prevención de los conflictos tipo 1. Si nosotros logramos en la escuela y a nuestros hijos y todo, la sociedad en general logra prevenir este tipo de conflictos, las cifras van a tender a bajar. Porque esto es un escalamiento, no es como si fuera no nacen así de graves, digámoslo así. Omar, un ejemplo de tipo 1, personal. El del chico nuevo, sí. Les puedo decir, cuando llega un estudiante vestido, es un día de estos de clase que llevan ropa común, llega mal vestido el estudiante, le dicen que su ropa es defectuosa, fea, no está a la moda, como quiera, hasta el punto donde la persona se siente mal y pues ese día no regresa. Sí, es que yo le iba a dar el ejemplo, a ver si ese es tipo 1. Y si previniendo ese tipo de casos se puede evitar que escale a otros tipos. Le iba a contar lo siguiente, experiencia personal. Yo uso gafas desde los 2 años y en el colegio me decían 4 lámparas sin bombillo. Obviamente los demás se reían. ¿Ese es un caso tipo 1? O sea, ¿a una situación de esas hay que pararle bolas? Sí, hay que pararle bolas desde la primera vez que sucede. Es tipo 1 cuando sucede una vez. Pero si se genera, digamos, como tú decías, cada año, cada día en el colegio se vuelve tipo 2, generando algunas escuelas emocionales. Digamos que en el caso que tú me cuentas puede que tú lo hayas abordado de una manera acompañada de tu familia o acompañada de algunos actores, pero no necesariamente eso sucede. Y lo que puede generar, por ejemplo, es depresión. Claro. Lo que hay que evitar es que esa repetición, esa insistencia permanente en burlarse del gafufo o del gordito
o del que va mal vestido, como usted dice, empiece a volverse una constante que termine afectando incluso la salud mental de ese joven. Exacto. Y ahí tenemos un rol importante todos en no legitimar ese tipo de comportamientos con las personas que son diferentes. Entonces, digamos, la Evidencia Internacional dice que nosotros, fortaleciendo la tolerancia, el respeto y la afabilidad, logramos esa prevención. Por ello, es importante los juegos de roles y que los estudiantes desarrollen esas habilidades socioemocionales que son la mayor forma de prevención que tenemos actualmente. Pero lo principal es reconocer que eso está mal. Si nosotros no reconocemos como sociedad que los conflictos tipo 1 existen y que son la principal causa de llegar a los tipo 2, a los delitos que son tipo 3, es cuando, por ejemplo, ya a un estudiante le roban sus cosas, o no sé, cosas más graves, terminan heridos con objetos o una riña bastante violenta, no hacemos nada si no prevenimos los tipo 1. Ahora, Omar, ¿por qué es tan difícil tratar el caso del matoncito? ¿Por qué es tan delicado? Y mucha gente dice, no, cuidado con eso, los padres se niegan, los colegios también tienen cierto temor o marcan cierta distancia. ¿Qué es lo que ocurre alrededor del que es el acosador? Digamos que las personas que son ofensoras pues tienen distintas realidades. Uno, pues todo se aprende en casa y todo comienza desde la familia. Si la familia no interviene, socialmente pues las personas no van a poder, no son fáciles de corregir, digámoslo así, y no es fácil de cambiar una conducta. Pero en la realidad de los colegios es que el primer respondiente ante el acoso escolar es la escuela, pero la escuela tiene un nivel de complejidad bastante grande en términos de que no cuenta con el personal, por ejemplo, de docentes orientadores. La cifra nacional es que en promedio existen 2.000 estudiantes por cada docente orientador. Es un promedio. Hay ciudades que tienen 200, hay ciudades que tienen 3.000. Sí. Pero ese tema dificulta la atención, porque el docente orientador es el primer respondiente en atención psicosocial en las escuelas. Claro. Pues Omar, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en este tema que no queríamos dejar pasar. Por supuesto, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar es un asunto de la vida cotidiana. Está permanentemente en muchas escuelas y colegios del país, como del mundo, por supuesto, y queremos que se le pare toda la atención, se le ponga toda la atención. Por ejemplo, propone Omar métodos como los juegos de roles, víctimas, legitimadores, en fin, para que cada quien aprenda que lo que se está aconteciendo y desarrollando no está bien, realmente no está bien, porque puede ir escalando la situación hasta el punto de producir violencia física y una afectación mental. Bienvenido siempre, Omar, es usted muy amable. Omar Garzón, que es economista y es investigador de Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana. Oiga, importante, la UNESCO con la celebración de este día, Juan, recuerda que cada mes 1 de cada 3 estudiantes sufre acoso escolar en todo el mundo. ¿Y sabe qué recuerda ahí con su pregunta del matoneador? Que el matoneador también puede tener problemas en su casa. Es una cosa claro. de locos esto del bullying con los niños. Es decir, un niño que maltrata a otro, ese niño pues también tiene su rollo. Hay que ir un poco más allá, exacto. Puede tener inseguridades, complejos, etcétera, que los canaliza de una manera equivocada. Sí. A mí me hacían mucho matoneo en el colegio. ¿Qué le decían? Uy, a mí me molestaban porque yo no jugaba, porque yo no practicaba ningún deporte, entonces me molestaban. Yo era ¿Con el baile tal vez? No, porque en eso, cuando tan chiquito no era tan importante. Ya. Yo de hecho nunca iba a fiestas, entre otras porque estudiaba muy lejos de donde vivía, entonces no me dejaban ir. Pero es duro, ¿no? Pero claro. Y para los papás, yo me imagino. Y para uno, y lo que decía este profesor es cierto. Omar Garzón tiene toda la razón. Uno no dice, uno se tragaba eso entero. Uno no decía porque era como, hoy en día lo diría uno así, era como revictimizarse. Claro. Porque en la casa le decían, eso le pasa por pendejo o no se deje, mire a ver. Sí, pero uno yo era el más chiquito del salón en tamaño. En estatura hasta 9º, 10º. ¿Y a qué hora se estiró? De 10º a 11. Ya. De 10º a 11. Usted es el matoneador de la mesa, Juan Manuel. Cuidado. Pero me molestaban sobre todo porque no jugaba, y cuando jugaba era
fatal. Entonces me molestaban porque me quedaba hablando con las niñas, entonces me molestaban, ay, es que esa marica será, es que no sé qué, ay, es que sí. No, eso es muy... Y a veces hay problemas que uno no trata ese tipo de matoneos con los padres, sino de pronto con el hermano mayor. Mira, me está pasando esto, no sé qué cosa. Y el hermano de uno recomendándole Sí. solucione así y tal. ¿no? No, o no se deje, le decía sí, claro. a uno a alguien, pero uno, ¿qué va a decir? No se deje. ¿Sabe qué? Por eso me parece chévere que ahora como que los papás y eso, o los jóvenes tal, papás jóvenes les enseñan a hablar. Es que a uno a veces tenía miedo de verdad de hablar. En cambio ahora los chinos van contando todo. Yo de hecho- me hicieron esto, Claro. esta me dijo tal. Y yo de pronto nunca- enseñarles a comunicar. Y yo nunca me defendía físicamente, ¿no? Entonces lo que hacía era que les hacía dibujos y los ridiculizaba con caricaturas a los que me matoneaban y los demás se burlaban de ellos. Entonces eso los calmaba un poquito, pero después volvían. Pero en pelea yo nunca peleé. Yo nunca en la vida he peleado. Yeah. Nadie puede decir que se agarró a trompadas conmigo porque yo les huyo a las peleas. Recuerdo que a Juan Sebastián siempre le decíamos la frase de Felipe Arias, no se quede callado, denuncie. Muy bien. Los niños denuncien en Él la llegaba, casa. denuncio. Y en sí. otros casos no se quede callado, renuncie. 7:59.